bueno, para seguir con nuestro nutrido programa de hoy, veremos la presentación de Blanca Hernández que se llama Hacia una perspectiva de género en la poesía hispanoamericana. Una perspectiva de género infantil en la poesía hispanoamericana. Blanca es máster en libros y literatura infantil y juvenil, tiene un magíster en didáctica de la lengua y la literatura, es licenciada en pedagogía de la lengua castellana y comunicación y licenciada en literatura creativa. También es docente en la Universidad Diego Portales, especializada en áreas de la didáctica de la lengua y la literatura. Además, también es docente del Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil en el módulo de mediación y fomento del lector de la IDEA USACH, y también es integrante y parte de la otra LIG. Muy bienvenida, Blanca, muchas gracias por aceptar participar de este seminario. La audiencia es toda tuya, adelante. Muchas gracias, Ale. Ahí veo ya en el chat que hay hartas preguntas acerca de cómo usarlo, entonces espero que haya quedado más claro con lo que agregaron también. Nuevamente agrega Diana. Así que, bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Muy contenta además con la audiencia que está presente. Entonces, comparto pantalla. Y bueno, primero quisiera agradecer esta gran invitación al Centro Lector Lo Barnechea y agradecerles también a todas las personas que están conectadas en este momento. La idea es que podamos compartir acerca de la temática que está detrás de este título y creo que es necesario también como aterrizar el horizonte de expectativas respecto a lo que vamos a abordar. Hacia una perspectiva de género en la poesía infantil hispanoamericana, primero que todo debo decirles que la temática de la perspectiva de género, de cómo abordar la poesía infantil hispanoamericana es, si no decir inexistente, bastante nueva. Entonces, lo que yo hoy día voy a ofrecer es más bien una invitación a que podamos ver de otra perspectiva también, un panorama constante que ha estado ocurriendo desde el año 2009 en adelante con varios libros de poesía infantil acerca de la temática. Entonces, eso es primero que todo, es decir, es una temática muy incipiente que está muy en pañales y obviamente la invitación para ustedes es que puedan continuar estudiándola e investigándola. Por otro lado, nos vamos a sumergir también en aquellas preconcepciones y aquellos temores que lamentablemente ha cargado la poesía en general y la poesía también infantil, y quisiera incluir también poesía adolescente y juvenil. Entonces, en esa perspectiva va a ser importante también que como mediadores y mediadoras de la lectura podamos eliminar ciertos mitos respecto de cómo hemos abordado, cómo se nos ha enseñado que debemos abordar la poesía infantil, adolescente y juvenil. Por tanto, mi otra invitación también está en que podamos ver una idea de la infancia más amplia de lo que podamos conocer y en ese sentido, más que respuestas, quizás vamos a generar preguntas detrás de esta charla. Sin más, vamos a enfocarnos entonces con un temor mal infundado. Lamentablemente y muy injustamente, la poesía ha cargado con esa preconcepción, con esa idea de que es un género muy difícil, muy temido. Ya Marcela Labraña, al introducirnos en este libro que ella coordina, quien tema la poesía, bien lo plantea, quien tema la poesía, además entendiendo su hipertexto. Muchas personas no se atreven a mediar poesía porque hay muchos prejuicios, porque se cree que es muy sublime, mejor no hablar de ello, como nos dice Marcela Labraña, y otros también la juzgan como poca y cursi cosa, algo de otra era o que no responden a las teorías en boga. Entonces partimos con este piso del temor hacia la poesía, entendiéndolo además como el otro género, a diferencia de la narrativa que pareciera ser que tiene muchos privilegios para las lectoras y lectores en términos de que se supone que es más concreta, que se comprende de mejor manera, pero la poesía es esa zona inquieta
abordar la poesía sería como a nadar en aguas inquietas, en palabras de Cecilia Bayur, una zona además fronteriza y inacible. Por tanto, vamos a ver cuáles son aquellas preconcepciones muy peligrosas, además de cómo nos enfrentamos a la poesía. Una de esas preconcepciones y mitos es que la poesía tiene que ser pragmática, sobre todo si lo pensamos en un área utilitarista, en la docencia, en el aula. Muchas veces, voy a hablar en términos generales, creemos que me tiene que servir para algo, tengo que mostrar valores, tengo que mostrar además moralejas, es decir, ¿qué me enseña la poesía? ¿Qué mensaje me deja la poesía? Que además mensaje que lo vemos incluso en la narrativa, ¿cierto? Este cuento, ¿qué mensaje nos deja? Algo muy peligroso, por lo demás, que hay que tener en cuenta, y haciendo los nexos con la charla anteriormente de Camila Valenzuela, vamos a ver algunos puntos también de conexión. Debe ser pragmática, como si fuese un mapa en el que mis estudiantes o en el que niños y niñas y jóvenes tienen que solamente identificar un hablante lírico, un objeto, figuras literarias, y ahí me quedo. Otra preconcepción que me parece aún más peligrosa que la primera es esta idea de que la rima tiene que debe ser, rima consonante. Es decir, sin rima no funciona. Yo más de alguna vez lo he escuchado entre mis estudiantes también. Se carga con esta idea de que si no rima de manera consonante no es poesía. Como si el verso libre no se preocupara y se olvidara de las formas. Como si una rima asonante o verso libre, entendiéndolo de esa manera, no tuviera también sonoridad y ritmo. Es aburrida, es un género afeminado, cosa cursi, como ya lo había planteado Marcela Labraña, y también hay una injusticia detrás de estas preconcepciones de que la poesía me gusta o no me gusta, de que es maniqueísta, es dicotómica. Sin embargo, es muy injusto porque ante la narrativa no nos hacemos esa pregunta. Me gustan los cuentos de esta escritora, pero no todos, me gustan más estos. Pero cuando hablamos de poetas, pareciera ser que hablamos de manera general. No me gusta la poesía. Sí, me gusta la poesía. Pasamos también a otra preconcepción, al miedo a la interioridad, sobre todo si lo pensamos entre adolescentes y jóvenes, también, por supuesto, en la infancia, pero sobre todo mirando ciertas investigaciones, como por ejemplo las de Serge Baumeyer o las de Michel Petit, que ambos investigadores abordan este miedo a la interioridad en una edad en la que ya pareciera ser que de emociones no habría que hablar, o como si la poesía solo hablara también de emociones. Entonces, estamos cargados de preconcepciones peligrosas. Imagino que una más que otra les hace ruido, les hace eco de cómo se nos ha enseñado, de cómo hemos ido descubriendo también la poesía. Por último, hay muchas más, pero me quedo con esta idea de que la poesía es difícil, no todas ni todos la entienden, y de acuerdo a aquello paso también a hacer las conexiones de lo que Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez nos ofrecen en su libro Escuela y Poesía, y qué hago con el poema, que lo muestro acá para que ustedes lo puedan conocer. Un libro teórico, vuelvo a repetir, Escuela y Poesía, y qué hago con el poema. Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez reúnen muchas de estas preconcepciones y las desmitifican además, y nos hacen también pensar en cómo podemos abordar la poesía, abordarla, la subrayo, en vez de trabajarla en el aula. A partir de esa problemática de que no la entiendo, de que es difícil, lo que nos dicen Sergio Andricaín y Antonio Rodríguez es que pareciera ser que hay una dicotomía muy grande entre comprender y no comprender, entre lo concreto y lo abstracto, como si la poesía solo fuese abstracta, como si la poesía siempre fuese hermética y fuese muy difícil ingresar en ella, cosa que no es así.
Ahora, el punto es que es necesario también cuestionarnos qué entendemos por comprender, qué entendemos por que en el fondo el poema sea lo más claro posible. Y así cito, ¿es ese un impedimento para someterlo a su consideración? A que el grupo de niños y niñas puedan aproximarse a la poesía sin necesidad de hacerse esos cuestionamientos. ¿Acaso la única forma válida de aproximarse a la poesía es la comprensión, la apropiación racional de sus contenidos, la vía intelectual? Por lo tanto, tenemos varias preconcepciones y la idea es que vayamos preguntándonos también, situándonos si hay alguna de ellas que nos hace identificarnos en nuestra también en nuestra enseñanza de la poesía. Género que ha sido poco investigado, la poesía infantil. ¿Para qué voy a decir poesía adolescente y juvenil? Porque menos ha sido investigada aún. Entonces, pareciera ser que nos acomoda más hablar de la poesía infantil, y es un campo de investigación muy nuevo, por lo demás, y muy poco actualizado también. Pero parte de esta sesión hace una invitación también a recorrer esos caminos de investigación que la idea es que también les nutra en su sentido también de mediación. Respecto a la poesía y a la escuela, como ya había planteado en este maravilloso libro de Escuela y Poesía y qué hago con el poema, también es necesario entender que si bien la poesía tiene como uno de los componentes muy fuertes lo lúdico, no siempre está presente y debo también ir más allá de lo lúdico. Es decir, citando a Jean Georges, la simple curiosidad del interés, es necesario ir más allá de la curiosidad, porque la actividad poética es una actividad duradera y la impregnación poética exige cierta lentitud y mucho tiempo. No basta con mostrar una antología de cierta selección de poemas que creo que les va a gustar, que creo que va a ser interesante analizar porque tienen muchas metáforas, sino porque debe ser una actividad que logre ir más allá, que pueda trascender más allá de una simple actividad. Ahora, ya de a poco nos vamos acercando a esta unión, a esta conexión entre niñez y poesía. Recordemos nuestras propias infancias, pensemos cómo nos conectábamos con la poesía, y Cecilia Bayur nos invita también a preguntarnos cuáles son las maneras con las que los niños ven poéticamente el mundo, como lo dicen en su texto Nadar en aguas inquietas. ¿Los niños ven poéticamente el mundo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacen? ¿O es necesario mostrarles y explicarles todo? Asimismo, también es necesario derribar aquellas fronteras que diferencian la poesía, la gran poesía con mayúscula, la poesía para adultos y adultas, de la poesía infantil. Y en ese sentido, Cecilia Bayur también nos dice, el vaivén entre lo conocido y lo desconocido es una apertura a probar con lo nuevo o lo no tan nuevo, pero refrescado. Por eso no existiría demasiada diferencia entre cierta poesía para adultos, adultas, adultes, y cierta otra poesía infantil que valora a las y los lectores, tenga la edad que tenga. Por tanto, es necesario también respetar a las lectoras y lectores de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. Y en ese sentido es importante, a partir de lo que María Elena Walsh nos dice, despertar a ese niño y a esa niña que está en nuestro interior, poder también recordar que el niño y la niña se enamoran muy temprano del simple sonido de las palabras y de sus posibilidades de juego. En ese sentido, abordar la poesía, acercarse a ella, derribando estos mitos de que es difícil, de que no van a comprender, de que si no tiene rima consonante no es poesía, nos permite también acercarnos a la idea de que, como bien lo plantea Mar Venega, es importante disfrutar, no olvidarnos de que está este componente lúdico y desde ahí yo puedo ingresar lógicamente. Al poema no le gusta estar lejos de los niños, le encanta que lo lean muy cerca de ellos, que lo escuchen y se sorprendan, que lo reciten. Y a los niños les gusta la poesía, comprobadlo y veréis cómo no os miento.
Uno de mis mayores recuerdos de la poesía, de cómo me empecé a acercar, lamentablemente fue desde una vía muy academicista, muy tradicional y en pos de una nota, de una calificación. Aprenderme un poema, piececitos de niño, imagino a cuántos de ustedes les tocó, con mucho nerviosismo, con mucho miedo al ridículo, y es ahí donde ahora yo me pregunto, ya más adulta, pero recordando esos momentos de infancia, ¿qué disfrute pude tener yo aprendiendo de memoria ese poema para recitarlo a la directora del colegio? Nada, la verdad es que nada. Ojalá me hubiesen mostrado o dado el espacio de acercarme a la poesía desde otra manera, no desde esa memorización que se requiere para una evaluación sumativa. Luego, María Teresa Andrueto, en su libro Hacia una literatura sin adjetivos, también nos hace una invitación a eliminar estas grandes categorías de la narrativa, de la poesía, de que no se pueden cruzar, de que la literatura infantil o juvenil es utilitaria, es funcional. Esta idea además muy errada de que todo libro para niño, niña, adolescente, joven debe tener un mensaje, debe tener un valor y por tanto se convierte en un fenómeno lleno de adjetivos. En ese sentido, esta sesión también, la palabra invitación la voy a decir muchas veces, en este sentido, esta sesión también los y les invita a eliminar esos adjetivos, a hacer cruces también de todas estas fronteras entre lo narrativo, entre lo visual, entre lo poético, porque hablar de poesía infantil hispanoamericana también nos abre las opciones a múltiples géneros. Si yo tomo un libro, no es tan fácil decir esto es un poema ilustrado, no, esto es un álbum ilustrado, no, esto es prosa poética. Entonces, también relajémonos un poco en términos de observar tanto el adjetivo o la categoría detrás de ese libro. Uno de mis intereses también de investigación acerca de la poesía es ver qué es lo que pasa con un público para adolescentes y jóvenes. Yo ya les había mencionado al principio que así como la investigación en la poesía infantil actualizada no es mucha, no es vasta, la investigación acerca de la poesía para adolescentes y jóvenes, o que escriben también adolescentes y jóvenes, es casi inexistente. Entonces, hay algunas pistas también respecto a cuáles son las actitudes frente a la poesía y qué se ha investigado en términos de esta edad, de esta etapa etaria tan compleja, ¿cierto?, como es la adolescencia. En ese sentido, Raquel Saldívar, en su texto Las actitudes de los adolescentes hacia la poesía, su didáctica y la educación emocional en la ESO, nos ofrece varios puntos de partida que se conectan con las preconcepciones que vimos al principio, con esta idea de cómo se abordó en la escuela, en mi infancia, en mi adolescencia, la poesía, y llega también a algunos puntos. Logra hacer entrevistas a las y los estudiantes para ver cuál es su actitud, cómo se les ha enseñado y qué preconcepciones también tienen acerca de la poesía. Primero, ella nos dice que es necesario averiguar cuál es su actitud frente a la poesía, más allá de pensar, no les gusta, va a ser fome para ellos, aburrido, no les va a interesar si es que no tiene una nota, una tarea. Abramos también todos los campos posibles de qué es la poesía para ellas y ellos, dónde están esos espacios. De alguna manera, cómo las redes sociales o el trap o la música urbana, etcétera, puede ofrecernos esos nexos de la poesía. ¿Son solamente lectores y lectoras de narrativa las y los adolescentes? Esa también es otra pregunta. Y ella logra también llevar a una de las conclusiones de que la poesía ha sido abordada en el aula como un modelo historicista, memorístico, de aprendernos las figuras literarias, el hablante lírico, como este mapa que yo les había mencionado en un principio de ir reconociendo y solamente quedarme ahí. Por lo tanto, es necesario también preguntarnos cómo abordamos la educación emocional en las escuelas,
en los amplios ámbitos también de la mediación lectora, no solamente en el aula, para poder también pensar en una intencionalidad didáctica de cómo nos acercamos a lo emocional desde la poesía y también desde otros géneros. Por tanto, es necesario que dejemos que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes decidan por su cuenta si les gusta o no la poesía, que escojan también sus propias antologías en las que se hará análisis, reflexiones, reinterpretaciones, etc. Y nuevamente cito a Cecilia Bayur con este concepto de sencillez de diamante, un poema sin esta rima aparatosa. No es que yo esté mirando en menos la rima consonante, pero sí debemos decir que hay una búsqueda muchas veces incesante de que el poema tiene que tener esta rima, si no, no funciona. Pero existe este verso libre o este poema o la poesía que puede tener una sencillez de diamante, que puede aparentemente ser sencillo y demostrarnos que existe un ritmo, que ese silencio también tiene elementos importantes de sonoridad. Ahora, ya apuntando hacia temáticas que aborda la poesía infantil en general y que también recoge la poesía infantil hispanoamericana, en un pequeño muestrario que hoy día yo les voy a ofrecer. Es decir, yo acá, por supuesto, y ustedes saben, no voy a agotar la temática. Otros seminarios harán falta también para abordar cada una de las temáticas de la poesía infantil. Pero podemos trazar algunas líneas, algunos caminos, algunos mapeos acerca de lo que se ha estado consolidando como temática. Conexión con la naturaleza, la escuela, el hogar, la experiencia de la niñez y adolescencia, ciclos de vida, el cotidiano, la importancia del imaginario, el protagonismo de animales, entre otros. Algo que me parece relevante rescatar es de qué manera el sujeto de enunciación, este hablante que está en cada uno de los poemas, de los libros, aborda esta temática. En ese sentido, se ha postulado, y ustedes pueden revisar textos de Felipe Munita, de Adolfo Córdoba, de Cecilia Bayur, entre otras y otros, que existe una tendencia hacia un sujeto de enunciación, una voz lírica, por un lado en tercera persona, a que aparentemente no se involucra directamente con el poema, pero existe otra línea también que es mucho más frecuente, sobre todo yo diría la mayoría, si no todas las muestras que yo hoy día les voy a ofrecer, de un sujeto de enunciación que es la niña y el niño. En este caso, la sesión de hoy día nos convoca a observar el sujeto de enunciación de la niña, de su protagonismo, de cómo ella observa el mundo y cómo nos abre la ventana también para que a través de sus ojos podamos ver el mundo. Ese sujeto de enunciación niño y niña que aparece en la poesía infantil en general y también en la hispanoamericana permite que ese lector o lectora, niño, niña, etcétera, pueda tener cierta conexión, teniendo ojo, ¿cierto?, con esta identificación peligrosa que está más presente en la narrativa, haciendo cruces con la temática de Camila Valenzuela. Entonces, este yo lírico, esta niña y este niño me permiten también hacer conexiones con cómo yo observo el mundo. Partiendo entonces por esta idea de las temáticas y de los sujetos de enunciación, vamos entonces ahora ya dedicándonos a la temática detrás de este título. El protagonismo de niñas en la poesía hispanoamericana, en un muestrario que yo les voy a ofrecer hoy día. Hay muchas más obras, pero en estas me interesa que revisemos la manera, cómo se construyen las infancias desde esa mirada, desde ese sujeto de enunciación, cómo son sus mundos internos, qué tipo de niñas se muestran, qué tipo de representaciones aparecen también de la figura de la madre, de la niña, de la mujer, en términos también generales. En ese sentido, un poco de línea contextual y parte de lo que yo quisiera mostrarles hoy día, ofrezco acá algunos títulos que imagino que más de algunos de ustedes lo conocen, lo han leído, lo tienen, les encanta, etcétera, que espero que sea así.
Y feliz yo también de poder mostrar títulos que ustedes no conozcan. Creo que en poesía es posible que eso ocurra. Yo ya hago un ejercicio cuando se podía salir en el fondo de la casa, hacía un ejercicio ya muy predispuesta a ver en las librerías qué catálogo de poesía infantil puedo ver, con una respuesta muy triste por lo demás. 4 obras chilenas, hay muchas más obviamente, pero son estas las que yo conozco al 100%. Partimos con El idioma secreto de la tan conocida y tan aclamada María José Ferrada, quien el año 2013 publica en Calandraca este hermoso libro, que también podemos hacer conexiones con la idea de álbum poema, con la idea de álbum poético. Investigaciones también se han hecho acerca de esas categorías. Pero más allá, ¿cierto?, de hacer una literatura sin adjetivos, el idioma secreto nos muestra la relación entre una abuela y su nieta. El sujeto de enunciación es la nieta, que recobra y hereda no solo objetos, sino recuerdos. En este sentido, menciono también el idioma secreto porque hay una figura de la mujer solitaria, que es esta abuela, que logra ser también un protagonismo que se ha repetido, que va a aparecer en otro de los títulos que yo les voy a mencionar. Esta imagen, este protagonismo de mujeres, también de niñas que tienen mundos solitarios, me recuerda inmediatamente a Laura Forchetti, Donde nace la noche. Donde nace la noche de Laura Forchetti, poeta argentina, también muestra una imagen, una figura solitaria de la niñez, de una niña que, si bien está con otros personajes, con otras personas, se contempla su mundo interior. Luego paso a otro libro que a mí me gusta muchísimo, que me da la impresión de que no es tan conocido, Mi lista de envidias, de Irene Bostelmann. Estos 4 son chilenos al 100%, de escritoras además chilenas, de la editorial, que buen nombre tiene, Gata Gorda Ediciones. Observamos en este título, que más adelante yo se lo voy a profundizar, también el imaginario de una niña que se enfrenta a preguntas, que hace un listado de lo que siente, de cuáles son las envidias detrás de una relación de amistad. Nuevamente vemos conexiones acá con la narrativa. Podemos decir que este es un libro más narrativo, con cierto código poético. Y lo mismo ocurre de alguna forma con Nosotros, de Paloma Valdivia, también muy reconocida, muy aclamada por el público y por la crítica. Y aquí, ya más que de una niña, tenemos la figura de la madre, la relación entre madre e hijo, que también es otra vertiente muy interesante para investigar desde una perspectiva de género. Para quien no conoce Nosotros, nos muestra esta relación muy, muy bella, muy cíclica, que trasciende, que crece, lógicamente, en una palabra muy, muy además sencilla, Nosotros, pero que esconde en su ritmo, en sus silencios, muy propio de Paloma Valdivia, como también ocurre con María José Ferrada, esta idea del pertenecer, de lo íntimo, de mirarnos a nosotros. Y Fieras, un libro también muy actual, publicado en el año 2020 por Gabriela Paz, e ilustrado también por ella misma. Más adelante también lo quiero profundizar, así como Mi lista de envidias. Vemos en Fieras un colectivo también, un imaginario bien amplio, bien complejo, muy enriquecido de qué es ser niña. ¿Cuáles son los prejuicios por los que una niña debe enfrentarse siempre? Y que luego vamos a comprender muy bien por qué se llama Fieras. Paso desde este panorama de Chile a otro mucho más amplio, con algunos títulos en estas 2 diapositivas, títulos que en algunos casos voy a profundizar un poquito más adelante. Gerardo Villanueva, escritor colombiano, publica El vuelo de Lucy en el año 2013 en Fondo de Cultura Económica, un libro muy aclamado, muy reconocido, que ustedes lo pueden encontrar, es accesible. Otro nota al pie, otro problema también que ocurre con la poesía, que no toda es de fácil acceso, no toda la encontramos en Chile, incluso
libros de poesía infantil en Chile. Es difícil, además, de escritores y escritoras chilenas encontrar. El vuelo de Lucy es un interesante texto que juega también con la metaficción, con lo metatextual. El sujeto lírico, en este caso Lucy, logra verse a sí misma también en la mirada de una supuesta mosca llamada Lucy. Prácticamente es la historia de una niña que no se puede concentrar haciendo sus tareas porque hay muchas moscas. Entonces, partiendo de esa base, de eso tan simple, tan cotidiano, ella logra ver una otredad, un vuelo distinto al cotidiano. Diente de León, de María Baranda, escritora mexicana, publicada en publicaciones del Naranjo, nos muestra también, a partir de la mirada de Laina, también una infancia bien solitaria. Desde sus ojos observamos cómo es crecer en precariedad, en torno a la ausencia también de alguien querido, a la pérdida de alguien querido. Mucho se ha cuestionado si es que Diente de León pertenecería más a una poesía para adolescentes, pero también ella va hacia los recuerdos de infancia. Luego tenemos Lunática, uno de mis libros favoritos en poesía infantil, quizás muchas y muchos de ustedes lo conocen, de Marta Riva Palacio, también mexicana, con ilustraciones de Mercé López. Luego también quisiera abordar este título y claramente ya podemos observar en la ilustración de qué trata, ¿no? También es la otredad, también hay una niña que se convierte en otra cosa. Vemos ya infancias solitarias de heroínas que quieren ser independientes, que no la abandoneen y que se sumergen en su mundo interior, pero que también viajan. Escalera al cielo, de otro mexicano, Andrés Acosta, es un hermoso libro de prosa poética breve que nos sumerge en la historia de una niña distinta, diferente, que no calza en ningún molde y que para su madre y padre es difícil poder en el fondo sobrellevar las características que tiene esta niña y por tanto la dejan ser, dejan que pueda crear su escalera al cielo. Luego tenemos Emma y el silencio, de Laura Escudero, una escritora argentina, que en este libro nos invita con sinestesias a descubrir cómo Emma también en su espacio solitario viaja y recorre las distintas vertientes del silencio. Otro muestrario más también es Los espejos de Ana Clara, de Mercedes Calvo, escritora uruguaya, que en el año 2009 publica este libro que me recuerda mucho, además, a Alicia en el País de las Maravillas. Ana Clara logra ver en el reflejo o en el espejo a ella misma en otra parte y juega de manera muy interesante con la realidad versus la ficción. Luego tenemos Pájaros en la cabeza, de Rocío Araya, una escritora española, poeta española, quien también ilustra este hermoso libro, que es posible encontrarlo en Chile, tal como el primero de Mercedes Calvo. Y aquí más adelante también quisiera hacer un recorrido en ese libro, porque vemos a una niña que supuestamente tiene pájaros en la cabeza, que se hace muchas preguntas, pero que no se le permite, porque hay que pasar la materia, porque hay que dar vuelta a la página. Y en ese sentido me recuerda mucho, no sé si a ustedes, a En las nubes, de Ian McEwan, con Peter Fortune y sus relatos, que también es un niño que supuestamente está todo el tiempo en las nubes y no ha aterrizado y no se hace grandes preguntas, se supone. Pasamos a Arroz con leche, de Natalie Tentori, un libro de Argentina que nos devuelve a la infancia, a esta ronda, ¿cierto?, tradicional, popular, con un tinte mucho más feminista que más adelante también quisiera abordar. Y finalmente me quedo con Las niñas o cómo suceden las cosas, de la gran Mar Venegas, muy conocida, quien ha publicado mucho en poesía infantil, quien dicta también talleres para acercarse a esta poesía para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con, en este caso, también ilustraciones de Rocío Araya, quien ya había mencionado antes, y al igual que en Arroz con leche, observamos acá
un relato coral, un protagonismo de muchas niñas, de un imaginario colectivo de lo que es ser niña, cuáles son sus problemáticas y cómo las ven. Ahora, ya de lleno en la selección que yo quisiera mostrarles, a partir de, voy a ir para atrás, de este muestrario, que nuevamente como nota al pie indico, hay muchos más libros de poesía infantil, adolescente y juvenil. Acá yo pongo, claro, el adjetivo poesía infantil, y sin embargo, muchas de estas niñas, muchas de estos sujetos líricos perfectamente podrían relacionarse con una etapa etaria ya también mayor, porque siempre nos estamos haciendo preguntas. Entonces, la otra niña me parece a mí que es una temática que ya Adolfo Córdoba en el año 2015 lo hizo notar, esta infancia, esta muestra de infancias solitarias, y que también quieren ser otra, que también muestran otra imagen de sí misma. En ese sentido, me devuelvo al vuelo de Lucy de Gerardo Villanueva, quien en este texto que pareciera ser álbum poético, que juega mucho con la visualidad, ahí tenemos cruces entre la narrativa, entre lo visual, nos muestra también a una niña que, como ya les había contado, no logra concentrarse con todas las moscas. ¿Cómo vemos a esta otra niña? Lo leo en este apartado, en este extracto. Pesadillas. No quiero que me vean llorar. No quiero que escuchen las palabras que grito cuando duermo y no soy yo. Por ello me cubro con sábanas negras como la noche, para que nadie me vea suspirando, que no quiero que nadie me vea llorar. Más adelante, esta niña que se convierte en una especie de mosca, la que está atrapando, nos da una advertencia ya hacia el final. Por tanto, ella misma está escribiendo mientras nosotros estamos leyendo. Entonces, vemos acá un texto interesante, complejo, que podemos abordar perfectamente como mediadoras y mediadores. Advertencia. Mi vuelo llegaría a su fin si das vuelta a la página. Mis alas se desplegarían para acudir a un nuevo encuentro. La niña de ojos verdes, Dicotiletonia. Una abeja en adosado polen adoptaría tal vez, tachado, una mariposa, una catarina, otra. Especie que el azar críe en su cuaderno. Se fijan que acá no echamos de menos la rima consonante, hay claramente un lirismo, hay un ritmo, hay un espacio además en la página que juega además con lo visual. Hay textos líricos que tienen poemas autoconclusivos, y hay otros, la mayoría de los que voy a mostrar, que tienen una supranarración, que tienen un hilo conductor, y por tanto los podemos entender como un álbum poema. Luego vemos también en esta misma temática de la otra niña a Lunática de Marta Riva Palacio, como les había mencionado antes, en este bello texto poético con ilustraciones maravillosas que nos hacen pensar también en esta niña, una niña que es más bien preadolescente quizás, que se hace grandes cuestionamientos, que se observa, se recontempla en otra. Anoche, por querer alcanzar la luna, me estrellé contra el piso con mi bicicleta. Por el raspón de mi rodilla se escapó un cardumen de glóbulos rojos. Reporte de un vuelo fallido, por dentro soy colorada. Selenita manojo de nervios, me como a mordidas las raíces del mundo. Mi sangre es un océano púrpura que sube y baja con la marea. Entonces, de nuevo, hay ritmo, hay un sujeto lírico, además, que se sumerge en su interioridad. Una heroína solitaria, en este caso, que en un libro bastante supranarrativo, porque se puede leer perfectamente de principio a fin sin tener poemas autoconclusivos, nos invita a ver con los ojos de esta niña lobo, de esta niña lobezna, cómo contempla y observa el mundo. Y hacia el final, en un tono mucho más contemplativo, más complejo, ella quiere volver a un origen. Pero justo cuando estabas por irte a la deriva, se enciende la casa y tu nombre se filtra por la puerta.
Vuelves a ser tú, ahí, en la barda del jardín, y te percatas del hecho ineludible de que estás viva. Y habrá noches en que te quedes mojada sin que nadie pronuncie tu nombre. Vemos cómo además se complejiza la persona gramatical. Vuelvo para atrás, habla de un yo, ¿cierto? Mi rodilla, y aquí ya hay una segunda persona, que claramente es ella, lo podemos entender. Y aún así nos invita también como lectores, como lectoras, a poder conectarnos con esta idea de que me encanta imaginar, me encanta ir más allá, pero hay un momento en que necesito volver a ser yo, que en este caso es esta niña lobesna. Luego de este imaginario de la otra niña, de la otredad, pasamos a una temática muy interesante que se cruza con la narrativa. Acá sí que hay bibliografía, referencias, estudios que en conexión, haciendo link con la charla de Camila Valenzuela, podemos claramente observar. La amistad ante todo, que lo visualizamos en Mi lista de envidias de Irene Postelman, con ilustraciones de Catalina Silva Guzmán, libro de esta chilena, quien nos ofrece una mirada muy íntima de cómo una niña se enfrenta a la envidia cuando tiene a una amiga. ¿Por qué hago los nexos y por qué menciono a Camila Valenzuela y a la narrativa? Porque hay dos textos que a ustedes les pueden servir mucho acerca de este imaginario muy tramposo y muy peligroso de las adolescentes en la literatura infantil, adolescente, valga la redundancia, juvenil, que es este concepto de la chick lit, de esta figura moderna, entrampada y disfrazada finalmente de patriarcado y sexismo. Dos referencias que lo más probable es que van a aparecer por ahí en el chat son la chick lit, este concepto de Isabel Olí, entre chicos y chicas, la fuerza de los estereotipos, la nueva chick lit para adolescentes. Es un texto que Isabel Olí lo publica en Lecturas Adolescentes, texto que coordina Teresa Colomer, con quien también después, en otro texto, Princesitas con tatuajes, las nuevas caras del sexismo en la ficción juvenil, vuelve también a esta temática. Acá, a diferencia de la chick lit, vemos como una niña que claramente tiene conflictos con lo que siente hacia su amiga, logra retornar a esa amistad. La casa de la Cami es muy pequeña, no como la mía, pero a mí me encanta. Las flores azules de la entrada huelen delicioso y su mamá hace aromas con ellas. Pero ¿cómo explicar el calambre que me da en los hombros cuando su mamá le deja un postre de piñones en la mesa de noche? Pasa por este proceso interno haciéndose preguntas y luego se reconcilia con ella misma, en el fondo, no con su amiga, porque se da cuenta también de que ambas sienten envidias mutuas. Al final, con una gran sonrisa y un abrazo, me contó que entonces estábamos iguales, porque a ella le pican las manos terriblemente cuando mi abuela Gracia hace sus panqueques de manjar, y que se quede sin sueño en las noches, pensando, y que se queda sin sueño en las noches, pensando si alguna vez podrá tener una casa de 2 pisos. Entonces tenemos un imaginario de la amistad presente en este hermoso libro de Mi lista de envidias, en el que la amistad triunfa. Otro concepto que me parece importante compartir es reivindicar la pregunta en este maravilloso libro de Pájaros en la cabeza de Rocío Araya, que yo ya había mencionado en un principio, de esta escritora e ilustradora española. Reivindicar la pregunta en este texto, Pájaros en la cabeza, nos invita, nos hace también reflexionar acerca de todas las preguntas que teníamos y que todavía tenemos, pero que no se pueden ni siquiera responder o dar un espacio porque hay que pasar rápido la materia, porque como adultos tenemos que ir volando. Esta mañana me he atrevido a decirle: maestra, hoy en lugar de dar clase preferiría hacerme preguntas. Ay, Sofía, ¿cuántos pájaros tienes en la cabeza? ¿Y qué preguntas son esas? La maestra ni siquiera detrás de sus gafas puede mirar el mundo como lo puede ver esta niña. Si mi mamá no me mima, tengo que seguir escribiéndolo.
tengo que seguir haciendo algunas cosas porque me lo dicen. Si quisiera ir más allá de la línea, ¿puedo hacerlo? Si lo que siento es muy grande, ¿puedo salirme de la línea? Con esta idea, ¿cierto?, esta caligrafía perfecta de no salirse de las líneas sin mayor imaginación. De la mano de reivindicar la pregunta, Natalie Tentori nos ofrece en Arroz con Leche, esta escritora argentina, una nueva versión de esta tradicional ronda, con el imaginario también colectivo de las mujeres girando, danzando, cual brujas también, para reivindicar ese imaginario. En este epílogo que nos recuerda inmediatamente a cuántas veces cantamos esa ronda y las hicimos. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Este es un libro que tiene un gran colectivo de mujeres, de niñas, en esa relación de tradicionales labores domésticas que se le ha adjudicado a la mujer, y que aún en ellas, en esas labores domésticas, logran encontrar un espacio, que uno podría decir, pero ¿cómo? Si estamos hablando de una perspectiva de género, que va más allá de hilar, que va más allá del tejer, porque tiene conexiones desde la tradición también, de ese vínculo entre una mujer, entre una anciana y su nieta, por ejemplo. En este caso, este texto fue parte también de una versión que circuló en junio del 2015 en las redes sociales de la Argentina, llamado Otro arroz con leche, parte de la jornada de Ni Una Menos, con claras consignas contra la violencia de género. Y finalmente dejo Fieras de Gabriela Paz, escritora chilena que yo les había mencionado, con sus propias ilustraciones, quien en cada uno de los poemas, que son bastante autoconclusivos, nos revela cuáles son todos los imaginarios del ser niña. Vemos acá, este es el último poema, Fieras, y yo quisiera compartirles uno de los primeros. Eres una niña, así se titula. Dime tú, ¿qué miras cuando observas o te ven? ¿Eres una niña? ¿Qué es una niña? No me nombres partes del cuerpo. Cuéntame tus ideas. ¿Qué formas tienen? ¿De qué color son tus preguntas? ¿Cómo corres cuando giras, caminas, trepas? ¿Saltas, gritas o cantas? ¿Susurras o bailas? Eres una niña. ¿Qué es una niña? No me nombres partes del cuerpo. Vemos en estos poemas, con unas maravillosas ilustraciones en distintos colores que realiza la misma Gabriela Paz, este imaginario, estos prejuicios, que la niña no puede aprender matemáticas, que la niña no puede ser ingeniera, que no debiese subirse a ese árbol porque es mejor que se cuide esas hermosas piernas. Y finalizamos con este bello poema Fieras, que da título, ¿cierto?, al libro. En la escuela hoy Libertad aprendió sobre las fieras, conoció leonas, tigresas y panteras. Libertad sintió cierta envidia de las bestias, según sabía y le habían contado en sus largos cortos años. Al ser una niña no podía ser ni tan feroz, ni tan libre, ni tan inquieta. Libertad estaba profundamente molesta, pero poco le duró, porque lo que más le asombró fue cuando su maestra le dijo: humanos y humanas también son animales de la naturaleza, y que la única diferencia con ciencia sería que piensan. ¿Cómo no lo supe antes?, pensó Libertad. Dio un brinco hasta el techo y gritó: ¡soy fiera! ¡Qué revelación más genial! Y se le erizó la piel y encendieron todas las hebras del pensamiento. Despojarse, ¿cierto?, de estos mitos del patriarcado, de estos imaginarios del qué es ser niña, que por siglos en el fondo han llevado las niñas y las mujeres, y también los hombres, por supuesto. Pero en este escenario me quise en el fondo compartirles a ustedes un poquito de la panorámica, un pequeño muestrario de las distintas ideas de infancia mucho más amplias, de cómo a través de los ojos y de un sujeto lírico femenino podemos observar también el mundo.
De esta manera y rápidamente, como ha pasado la hora, para mí, no sé si para ustedes, a modo de cierre más bien me hago más preguntas que no van a ser respondidas claramente en este seminario, pero que nos permite, con ojo del mediador y de la mediadora, también plantearnos cómo abordar la poesía. En otro seminario, en otras investigaciones, sería interesante ver cómo se construyen las relaciones maternas-paternas en la poesía infantil o bien en la literatura. Pienso en Marta Riva Palacio, con sus libros, con sus álbumes hermosos y con un código muy poético, Cosquillas, una relación entre madre e hijo, y Beso, una relación entre padre e hija, que se escapan además de los cánones tradicionales. Otra de las preguntas también que invito a que nos hagamos, ¿qué aproximaciones hay de una poesía para adolescentes? ¿Cómo podemos mediar la poesía ilustrada con estudiantes, niños y niñas, adolescentes y jóvenes? Y finalmente, ¿en qué fijarnos a la hora de buscar un corpus poético? Pero ante todo, primero que todo, y citando al gran Felipe Munita, es necesario que como mediadoras y mediadores nos quitemos, nos saquemos un rato ese sombrero de adultos y de adultas facilitadores y podamos primero gozar de ese poema, de ver qué es lo que nos ofrece, de saber por qué es tan interesante mostrarlo y abordarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Qué interesante tu presentación. La verdad es que leyendo un poco el chat y transmitiéndote un poco la tremenda emoción que se sintió con la selección que hiciste de los libros, con tus lecturas, con tu transmisión de conocimientos. La verdad es que yo creo que todos quedamos emocionados, todos quedamos con ganas de más, pero bueno, vamos a ver ahora las preguntas que hay aquí en la sección de preguntas y respuestas y como dijimos, las preguntas con mayores votaciones son las que te vamos a hacer en este momento. Y la primera es de Lorena Leiva, que ella plantea, este abandono de la poesía y de la poesía infantil y juvenil en el ámbito del estudio, ¿no tendrá que ver con nuestro adultocentrismo? Las niñas leen poéticamente el mundo, pero por eso haría que la poesía se infantiliza, considerando este concepto como sinónimo de algo menos importante. Totalmente de acuerdo, Lorena, ¿cierto? Lorena, sí. Totalmente de acuerdo, ella en el fondo sintetiza, yo creo, mi sesión, porque claramente yo creo que detrás de este seminario, ¿cierto?, de mediación va a estar justamente esta problemática de este adultocentrismo que no termina, que todavía está presente, muy bien como lo dijo ella, también se infantiliza, nos preocupamos mucho de la forma, de cómo tiene que llegar la literatura y sobre todo la poesía a niños y niñas. Y además de lo que ella planteaba, sumo esta otra preocupación de cuando decimos, no, es que con la poesía yo no me meto, es que no me atrevo, no sé cómo leerla, no sé cómo abordarla. Súper. La segunda pregunta que tenemos acá, bueno, los comentarios están, pero así Estoy muy mirando en todo, llamas. muy agradecida. La hace Paula Cuellar y ella dice, hola, ¿qué opinión tienes sobre la poesía de Pablo Neruda? Siendo que entre líneas es bastante machista y perpetúa una imagen de la mujer a la que los niños y niñas tienen acceso. Sí, comparto su percepción, creo que es una zona inquieta en palabras de Cecilia Bayur, hay muchos defensores y defensoras de Pablo Neruda, pero más allá, ¿cierto?, de estas dicotomías y de enemistarnos con cada poeta. Bueno, debo ser muy honesta, a mí en particular nunca me ha fascinado tanto Pablo Neruda, pero es una opinión muy personal. Y claro, creo que hay también rasgos acerca de este patriarcado, de las relaciones. Mucha gente dice, bueno, miremoslo en contexto, pero bueno, ya estamos en un contexto con ojos más, con un ojo más clínico, con un ojo mucho más despierto. Y en ese sentido, por ejemplo, yo he podido gozar y mostrar como mediadora las clásicas preguntas de Neruda y en ese sentido abordar, pero sí, no me siento con esa necesidad de tener que mostrar a este gran poeta chileno. Súper. Y finalmente, bueno, la tercera pregunta más votada es de Diego Cepeda.
Y él plantea, en el contexto de nuestro sistema educativo y esta nueva realidad del aula virtual, ¿cómo podemos acercar a los y las estudiantes a la poesía? ¿Cómo podemos explicarles el propósito a estudiantes que tienen contextos tan complejos? Sí, creo que requiere otro seminario para responder a la pregunta ¿cuál es el nombre, perdón? De ¿Diego? Diego. De Diego, sí. Sin embargo, creo que ya se están haciendo cosas en esta inmediatez, en esta preocupación. Además, yo también soy docente, también preparo a futuros profesores y profesoras. No solo está cierto esta idea de lo virtual, sino de la precariedad que podemos encontrar. Y sin embargo, desde la virtualidad misma se puede jugar también. A veces nos volvemos locos y locas mostrando tanta aplicación aparatosa que por supuesto son maravillosas, pero creo yo que podemos partir con algo simple. Por ejemplo, el chat lo puedo usar para un cadáver exquisito. Yo puedo partir desde ahí creando, permitiendo que puedan elaborar, que puedan crear sus propios poemas, sus propios espacios. Entonces, esa es una pequeña forma que yo de hecho lo hice y fue, pero fascinante, explosivo, solamente usando ese espacio que nos ofrece esta virtualidad del chat, ya sea en Meet como en Zoom, y que no requirió más bien de otra aplicación. Entonces, a veces es bueno, perdón, volver a lo simple, dentro de lo que nos ofrece también, dentro de las opciones que podamos tener. Muchas gracias, Blanca. Transmitirle también a Montserrat que le han mandado muchos agradecimientos por su interpretación en lengua de señas chilena. Así que muchas gracias, Blanca, nuevamente muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación a ser parte de este seminario. Sin duda, creo que quedan muchas preguntas todavía por responder, muchos libros por leer, muchos poemas para deleitarnos, pero gracias por abrirnos la mente y entregarnos este panorama de la literatura con perspectiva de género y poder poco a poco integrarla dentro del trabajo diario en el aula y fuera de ella. Así que, sí. Bueno, no sé si quieres decir algo al cierre. Sí, lo último, bueno, muy agradecida a todos los comentarios, por supuesto que no he podido ver todo, también agradezco a Montserrat, yo de pronto hablo muy rápido, entonces pensaba en ella, pensaba en cómo poder transmitir de una manera, claro, no tan apresurada, como si fuera un poema que estaba cabalgando en el minuto. Y nuevamente agradezco al Seminario de Mediación Lectora y a todas las preguntas que quedaron ahí también. Creo que es importante como mediadores y mediadoras confiar también en nuestra intuición, en nuestras propias preguntas para poder experimentar si también la poesía se da esos espacios. O sea, dejemos ese espacio de temor y en el fondo enfrentémonos, usémosla, aprovechémosla y abordémosla. Excelente invitación para todas nosotras y para todas nosotras y para todos ustedes. Y bueno, para cerrar esta jornada, muchas gracias Blanca, muchas gracias Montserrat, muchas gracias a todas y a todas por la tremenda asistencia que hemos tenido hoy día, por su participación, por el entusiasmo, por las preguntas.